Vamos a leer nuestra Biblia. Nuestro pasaje de hoy es en Tito 3, del 1 al 7. Sí. Cuando estén listos, dicen amén. Vamos a leer, hermanos. Dice así la palabra del Señor, dice: recuérdales que se sujeten a las autoridades, a los gobernantes y a las autoridades, y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Dice que a nadie difamen y que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice el 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la resurrección y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, te damos a ti la honra y la gloria y queremos darte, Señor, lo mejor de nosotros en esta noche. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea que nos hable, Señor, a nuestros corazones. Padre, que tu palabra siga transformando nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque usted tuvo misericordia de nosotros y es por eso que estamos aquí, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir aprendiendo de tu sana doctrina, Señor, y así poder compartir allá afuera, Señor, con aquel que no te conoce. Aún, Señor, con nuestras familias, Señor, que no te conocen, que ellos puedan, Señor, venir a ti, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, a través de lo que decimos, de lo que hablamos, Señor, con ellos cuando estamos en reunión. Te damos gracias, Señor, porque es solo a través de tu amor, a través de tu palabra, Señor, que usted nos cambia, que usted transforma, Señor, nuestras mentes, que usted transforma nuestros corazones, Señor, y te damos gracias, Señor, por ese grande privilegio, Señor, que nos dio y nos ha dado, Señor, de haberte conocido. Padre, gracias por cambiar nuestras vidas, transformarnos, Señor, y ser diferentes, Señor. Es solo por tu gracia y por tu gran bondad y por tu gran amor, Señor, que estamos aquí y agradecidos por lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Padre, en esta noche por mis hermanos que están aquí, mis hermanos que nos miran a través del internet, Señor, sea con ellos también. Te pedimos, Señor, que usted hable, Señor, a nuestras vidas en esta noche a través de este pasaje, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias a Dios por este tiempo que Pastor Mario me permitió compartir con ustedes. Y en esta noche quiero hacer un énfasis en lo que quien escribió esta carta a Tito, ¿verdad? Fue al apóstol Pablo, dice la epístola del apóstol Pablo a Tito. Dice, Pablo escribió su carta a Tito desde Acrópolis en el año 63 después de Cristo. Dice, Pablo acompañó a Tito a la isla de Creta para que dirigiera y organizara la iglesia de los primeros años de existencia. Pablo escribió a la epístola a Tito, a quien Pablo se refirió como su verdadero hijo en la común fe, Tito 1:4.
Dice, Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo y fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Segunda de Corintios 8:23, Nueva Versión Internacional, dice, en cuanto a Tito, a mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a los otros hermanos, son enviados a las iglesias y son honra para Cristo. Y luego también dice abajo, dice, como siempre, el apóstol Pablo mostrando su gran amor hacia el pueblo de Dios para que crezca y madure en la palabra, pero es solo a través de la sana doctrina. Aquí quiero hacer énfasis en este versículo que dice, en cuanto a Tito, mi compañero y colaborador entre ustedes. Qué gran bendición de Tito, acompañado de Pablo, ¿verdad? Y eso nos hace recordar a nosotros como seguidores de Cristo, que si en realidad nosotros, Dios nos ha salvado, pero también tenemos a alguien a quien podemos discipular, ¿verdad? Que podamos hacer ese tiempo de discipular a alguien, llamar a alguien, mandarle un mensaje a alguien de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos encerramos solo en estas cuatro paredes, pero debemos de mirar más allá, afuera, donde en realidad hay necesidad, ¿verdad? Y es muy importante, porque dice, como siempre, el apóstol Pablo mostrando su gran amor hacia el pueblo de Dios, y que en realidad nosotros como cristianos podamos mostrar ese amor, no nada más aquí con nuestros hermanos, pero afuera, donde en realidad necesitan del amor de Dios. Dice en el verso 1 de este capítulo, resalta con estas palabras, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Dice, recuérdales de la gramática del griego, del antiguo griego, recuérdales en este tiempo presente, ir, es lo que quiere decir, ir y recordar. El hombre por naturaleza, ¿qué dice? Es olvidadizo. En el primer versículo esta palabra es lo que resalta, recuérdales. Y dice, así que Tito debía recordar constantemente a los cristianos de Creta que estaban bajo su cuidado, que era importante mostrar respeto y humildad a todas las personas, especialmente a los que están en autoridad. Dice, los cretenses fueron famosos arqueros. En la historia de ellos, dice, eran guerreros y eran mercenarios también, dice. Famosos, como dice Pablo. Los cretenses siempre, como dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fuertes palabras, ¿verdad? Pero es que esa era su condición de ellos. Eran hombres fuertes, hombres de guerra. Eran duros ellos, ¿verdad? Dice Tito 1, de 12 al 13, uno de ellos, dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. Dice, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderles duramente para que sean sanos en la fe. El amor de Cristo que transformó la vida de Pablo, aquí lo podemos mirar, dice, el testimonio es verdadero, por tanto, dice, reprenderlos duramente. Pero ¿cómo los iba a reprender? A través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra. Dice, para que sean sanos en la fe, ¿verdad? Que es un contraste de lo que dice, repréndelos, dice, pero también a la vez abrázalos, ¿verdad? Llámalos. Dice, Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumeces, dice, rebeldes, ¿qué es lo que quiere decir contumeces? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Dice Pablo, estaba refiriéndose a aquellos que procuraban contradecir su enseñanza procedente del judaísmo, que son los falsos maestros, ¿verdad? Dice,
el versículo que Pastor Mario nos enseñó la semana pasada, miércoles, dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. ¿Verdad? Cómo Dios hace énfasis en esto. Dice que tenemos que mirar, que tenemos que poner atención en lo que hablamos y en lo que oímos también, ¿verdad? Porque siempre hay falsos maestros que es lo que quieren. El falso maestro siempre quiere apartarnos de la verdad, ¿verdad? Lo más fácil para un falso maestro, siempre un falso maestro va a tratar de traer las cosas para ellos nada más, ¿verdad? No, siempre quieren lo mejor para ellos, pero no para el pueblo de Dios. Siempre su beneficio de ellos primero y después el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. Ahora, ¿qué nos dice de los falsos maestros? También lo que escuchamos nosotros en nuestro hogar, donde quiera que vamos. ¿Qué es lo que escuchamos? Palabras. Podemos escuchar una canción que no trae beneficio a nuestra vida, y son palabras que a veces uno oye y se le queda en la mente de uno y quiere hacer uno lo que escucha. Son palabras que uno oye, palabras de sutilezas que siempre entran a nuestra mente sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Y luego dice también, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Vamos a entrar en hay 2 puntos, dice versículo del 1 al 2, y el 2 dice: recuérdales de la salvación, del versículo del 3 al 7. En el versículo dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice aquí en el versículo 1, dice a partir del contexto, pero para poder entender nuestro texto del versículo 3, vamos a ir al capítulo 1 de Tito. Tito 1 del 5 al 16. Ahí nomás dele vuelta a su página. Amén. Ahí nomás está cerquita al otro lado. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, y que no estén acusados de disolución, que quiere decir acusados de homicidio, ni de rebeldía. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Santo, justo, como no miro un poquito, la luz me refleja un poquito. Dice: dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel y tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice: porque hay aún muchos contumeces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, y los cuales es preciso tapar la boca, y que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, dice, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. Dice: no
no entendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos se niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Así que dice Pablo, da instrucciones a Tito de cómo hacer todo en orden en la iglesia para restaurar a los hermanos de Creta. La aprobación de Pablo en estos capítulos, 1 dice, se preocupa por el bienestar de una iglesia sana. Número 2 dice, se preocupa por cada hogar. Número 3, se preocupa por restaurar las familias de Creta. ¿Verdad? Es muy importante que reconozcamos y que podamos aprender lo que Pablo le está dando instrucción a Tito, para que Tito pueda ser aquel que pueda llevar a cabo esta iglesia, y le da instrucciones de cómo deben de ser los obispos. Pero, ¿por qué? Porque estaban en una sociedad, y en aquel tiempo ellos no, como conocían del Señor y habían conocido, y entonces ellos necesitaban ser llevados por el buen camino. Pero cuando uno conoce del Señor y uno no lleva las cosas como Él quiere que las llevemos, es porque no estamos siendo llevados por su palabra. Y es lo que decía Tito, tenía que encargarse de eso, de que tenía que dar instrucciones y buscar a personas con buen testimonio, como dice aquí en el versículo 1. Y luego dice, ahora lo que Pablo está diciendo es de que están viviendo en una sociedad, lo que nosotros estamos viviendo también en una sociedad donde debemos de dar testimonio de que Cristo en realidad ha cambiado nuestra vida. Y lo que estaba pasando con los habitantes de Creta, los hermanos de Creta, es de que no estaban siendo enseñados. Habían escuchado de Cristo, pero necesitaban que Tito los guiara, buscando maestros que en realidad fueran honestos, como dice aquí en el versículo 1, que tuvieran buen testimonio. Porque si un maestro no tenía buen testimonio, entonces ¿cómo podía a los cretenses creer en ellos? Y aún si nos damos cuenta en nuestra vida, siempre cuando nosotros conocemos al Señor o saben que somos cristianos, siempre nos están mirando, así como este profeta que criticaba duramente a su familia, aún a sus hermanos, ¿verdad? Y nosotros como cristianos siempre debemos de tener cuidado de llevar a cabo lo que hemos aprendido. Y si miramos a alguien que ha conocido del Señor, que es nuevo en el Evangelio, ayudémoslo, ¿verdad? Hagamos ese tiempo para hacer una llamada, o simplemente aquí en la iglesia. Siempre estamos, pastor, siempre nos enfatiza, si hay alguien nuevo, por favor, denle un saludo, ¿verdad? Y es lo que tratamos nosotros siempre, si alguien viene, tratar de por lo menos saludarlo o preguntarle su nombre, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer, no nomás aquí, pero afuera. En realidad es donde nosotros podemos dar testimonio de que Cristo en realidad ha cambiado nuestras vidas. Y Pablo aquí le dice a Tito, tienes que hacer estas cosas, tienes que poner el ejemplo y enseñar con el ejemplo y buscar personas que te ayuden. Como una iglesia siempre debe de llevar un orden, no nada más si viniste y no tienen cuidado. Yo me recuerdo de cuando yo empecé en el Señor, pues uno siente la necesidad de poder crecer, de poder estar con los hermanos, pero a veces no hay tiempo, ¿verdad? Y no dedicas tiempo, aparte uno no dedica el tiempo para estudiar la palabra, pero el Señor es bueno. El Señor a su tiempo uno va corrigiendo lo que el Dios quiere para nuestras vidas. Amén.
Y es lo que aquí Pablo está preocupado por los hermanos que estaban empezando, los hermanos nuevos. Y damos gracias a Dios por esta iglesia que se preocupa. Tenemos estudios para las personas que han aceptado al Señor por primera vez y poderlos ayudar a guiarlos para que ellos puedan seguir caminando, puedan seguir creciendo en la palabra del Señor, que es lo más importante. Porque recuérdense que tenemos los ojos encima de el que no conoce al Señor, siempre nos está mirando cómo caminamos, qué es lo que hacemos, donde quiera que estemos, en el trabajo, donde quiera que estemos, siempre van a saber si somos cristianos o no, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos que van empezando en las cosas del Señor. Amén. Ahora, dice el apóstol Pablo, menciona aquí que los miembros de una iglesia tienen que ser personas que respeten las leyes y las autoridades. Dice, creemos que un creyente debe obedecer las leyes del país donde vive, al menos que una ley vaya en contra de los principios de Dios. Un creyente debe estar en la política o no. Lo que estamos entendiendo aquí es de que todo creyente debe de someterse a las autoridades, ¿verdad? A las leyes del país donde vivimos. Y es muy importante que nosotros hagamos ese esfuerzo y hacer lo que la ley manda, ¿verdad? A veces hay leyes que en realidad pues dices, pues esta ley no me gusta, o esta autoridad no me gusta, pero tenemos que someternos, ¿verdad? Al menos que una ley pues esté en contra de los principios de Dios. Siempre hay ese tiempo cuando vienen las votaciones y salen diferentes leyes y podemos hacer un cambio nosotros, votar por esa ley o no votar por esa ley, porque siempre hay una ley que no va a estar de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Amén. Dice en Primera de Timoteo 2 del 1 al 3, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, es una bendición cuando nosotros podemos ser obedientes a las autoridades, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a tener problemas, ¿verdad? Nosotros, dice, nos enseña que debemos orar por los gobernantes, que eso es algo que tenemos que enfatizar, no nada más aquí, pero en nuestro hogar, el poder orar por los gobernantes, porque los gobernantes los pone el Señor, ¿verdad? Los escogió Él y tenemos que hacer como iglesia, orar por ellos. Dice, ahí tiene un punto, dice obediencia, dice acción de obedecer, acatamiento. Dice la obediencia es un deber cristiano. Debemos demostrar respeto y ser obedientes en todo lo que hacemos. Dice Romanos 13 del 1 al 2, dice sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque hay autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se ocupa la autoridad y lo establecido por Dios resiste, dice, a los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. Entonces, ¿quién pone la autoridad? La pone Dios, ¿verdad? ¿Y quién la va a quitar? También la puede quitar Dios. Dice, y los que resisten acarrean, ¿qué? Condenación para sí mismo. Entonces, debemos de ser obedientes, y es lo que en este tiempo de los ciudadanos de Creta era lo que ellos tenían problemas, pero a veces tenemos problemas con las autoridades nosotros porque a veces no somos obedientes, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos
a tener esa comunión con el Señor, porque de esa manera es como vamos a ser obedientes, ¿verdad? Si nosotros no ponemos tiempo en estudiar la palabra, en venir y congregarnos, ¿qué va a pasar si no tenemos esa relación con Dios? Vamos a ser rebeldes, ¿verdad? Y eso es lo que no quiere el Señor de nuestra vida. Dice, la obediencia es hacer lo que nos pide hacer con exactitud y con una buena actitud, ¿verdad? Hasta siempre debemos de tener esa buena actitud cuando obedecemos, ¿verdad? En donde quiera que estemos, ¿verdad? Porque a veces es muy común de nosotros que siempre renegamos, ¿verdad? Dice, pero la obediencia es que nosotros tenemos que ser aquellos que obedecen con exactitud. Queremos a veces cambiar las cosas, queremos hacer lo que queremos hacer, pero en realidad tenemos que ser obedientes. Dice disponibilidad, dice a toda buena obra, estar dispuestos a poner nuestras habilidades, talentos al servicio de Dios y de los demás sin importar las circunstancias o desafíos que podamos enfrentar. Las buenas obras es un deber de todo creyente, es el deber de todo creyente hacer buenas obras. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas son cosas que quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles en los hombres. Tito 3:14, aprendan también los maestros a ocuparse en buenas obras para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Efesios 4:28, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padezca necesidad, dice. Amén. Entonces tenemos que hacer buenas obras, pero antes hacíamos buenas obras para ganar algo, pero ya no tenemos que hacer obras para ganar la salvación, porque Cristo hizo una buena obra para salvarnos cuando fue a la cruz del Calvario. Amén. Del versículo 2 dice que nadie difamen, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué quiere decir para pendencieros? Que no sean peleoneros. Decía nuestro hermano, que no sean amarranavajas. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿verdad? Debemos de tener cuidado y dice, significa que no debemos calumniar a nadie o hablar mal de ninguna persona, dice. En otras palabras, no repetir los chismes porque puede haber división. Si lo escuchó, no lo pase, porque eso es chisme, ¿verdad? Si lo escuchó, ahí va a parar, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como cristianos no debemos de participar en eso, ¿verdad? El pastor siempre nos dice, si alguien está hablando mal de mí o está hablando mal de ti, yo puedo ir a decir, ¿sabes qué? Ahí está, vamos y le decimos las cosas y parar ahí el chisme, porque es causa de división. Entonces debemos de tener cuidado cómo nos conducimos en la iglesia, y no nomás en la iglesia, pero en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, ¿verdad? Que no participemos de eso, porque es malo y trae división. Muchas personas no se hablan por años por algo que en realidad ni era cierto, pero que lo creyó porque fue algo que se dijo, y tenemos que tener cuidado con eso, porque sí trae división, no solo en la iglesia, pero donde sea puede traer división. Dice, que a nadie difamen, injurien, hablar mal de alguien, dice, no sean pendencieros, contenciosos. Y dice, instar a pelear o discutir,
Tito 3:2 dice, la Biblia de las Américas dice, no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Tito 3:2 en la traducción al lenguaje actual dice, no deben hablar mal de nadie, ni discutir, deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás, mostrando perfecta cortesía a todos. Así que no podemos perdernos de esto, están en diferentes mensajes que lo podemos entender muy bien. Amén. Dice, recuérdales de la salvación del 3 al 7, dice el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Dice, este cuadro es de las personas que no han sido salvas. Es una imagen suya y mía antes, no ahorita, antes que conociéramos a Cristo, éramos todo lo que dice este versículo. Es un cuadro del mundo. Cuidemos nuestro testimonio. Dice, nosotros, dice Pablo y Tito, dice, ¿cómo éramos sin Cristo? Sin Cristo. Irreprensibles, y ahí sigue la lista, ¿verdad? Dice Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Y eso es un cuadro de lo que éramos antes nosotros. Dice el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, en la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Dice, pero cuando se manifestó la bondad, el amor de Dios, nuestro Salvador. Dice, bondad, favor de Dios, Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros y las sobreabundantes riquezas de su gracia por la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su sacrificio en la cruz por nosotros. Dios, nuestro Salvador, la deidad de Jesús, su amor para con los hombres, Dios Padre, Dios Hijo, dio su vida. Aquí podemos mirar la bondad de Dios, el gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que no siguiéramos viviendo de esa manera, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ese grande amor que Él mostró en la cruz del Calvario, porque en realidad lo que dice este versículo era verdad en nuestras vidas, ¿verdad? Y este versículo nos debe de instar y nos debe de llegar a nuestro corazón y poder tener ese mismo amor por aquel que no le conoce, ¿verdad? Aquel que está perdido en sus delitos y pecados, poder mostrar ese amor, ¿verdad? Mostrarle este cuadro a ellos y decirles, ¿sabes qué? Así estábamos nosotros, pero por su bondad de Dios, por su amor de Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo y murió por nosotros, por ese grande amor que mostró, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Dios nos conocía desde que nacimos y todo lo que hacíamos, y aún así Él prefirió ir a la cruz por ti y por mí. Amén. Que podamos nosotros compartir de este amor a aquel que no le conoce. Y luego dice el 5, dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Dice, no nos salvó, no por obras de justicia. Las obras de justicia son aquellas que nosotros tratamos de ganar la salvación haciendo cosas buenas, ¿verdad? Oh, pues no creo que sea tan malo, pues yo dono dinero a tal lugar, ¿verdad? Siempre tratando de justificarnos. Yo no soy malo. Es más, he leído la Biblia como 3 veces, ¿verdad? Pero a veces los hechos pues no dicen lo que es. Siempre excusando el amor de Dios. Pero aquí dice que no es por obras. Dice, no es por obras de justicia, sino que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento. Dios tiene misericordia en abundancia para con nosotros, para aquel que no le conoce también. Amén. Dice, por el lavamiento y por la regeneración y por la renovación del Espíritu. El lavamiento simboliza la palabra de Dios. Su palabra nos limpia. Fuimos regenerados, ¿verdad? Estábamos perdidos. Pero es solo a través de su palabra que vamos a hacer y seguir siendo regenerados. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, somos renovados en Cristo, ¿verdad? Y eso es un gozo de nosotros, el ser renovados. Como éramos antes, como dice, y como ahora somos en Cristo. Y vamos a seguir lavándonos siempre en su palabra. Si nosotros hacemos ese tiempo, ese devocional con Él, esa comunión con Él, es como vamos a seguir siendo lavados. Vamos a seguir siendo regenerados, ¿verdad? Es a través de su palabra. Porque si dejamos el hábito de no estudiar su palabra, pues sí, conocemos al Señor, pero constantemente debemos de seguir regenerándonos, renovándonos, y es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios dice, Dios nuestro Salvador nos salvó por su gracia. Somos salvos por gracia. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó por el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos, no por nuestras obras, sí por su misericordia, sí por el lavamiento y la regeneración. Primera de Corintios 6:11 dice, de modo que si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, sí, por la renovación del Espíritu Santo. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que abajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. La palabra nos lava y nos limpia. Amén. Es muy importante que nosotros nos mantengamos en oración, nos mantengamos en la palabra, haciendo nuestro tiempo con Él, ¿verdad? Haciendo nuestro devocional con Él todos los días. Luego el 6 dice,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, la palabra que nos da un nuevo nacimiento, la palabra que nos lava y nos limpia, la palabra que nos renueva a través de su Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador. La palabra abundante en griego dice, es persisios, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante. Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que nos podríamos imaginar. Juan 16:33, ahí, esa nota la tengo yo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Tengamos cuidado también con eso, porque ¿cómo podemos nosotros compartir el Evangelio? ¿Cómo podemos decir a alguien que está empezando en el Señor? No podemos decirle, oh, si vienes a Cristo, todo va a ser color de rosa, ¿verdad? No, debemos ser sinceros, ¿verdad? Solo que vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, pero con Cristo es mejor, ¿verdad? Con Cristo estamos mejor que sin Cristo. Estamos ahora sí que Dios es el que nos da esa paz. Porque antes no teníamos paz, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados que ni siquiera podíamos dormir y ahora nos tiene que despertar. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Y luego dice, Primera de Corintios 2:9, dice en la Nueva Biblia de las Américas, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El apóstol Pablo dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Amén. Dice versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Todo cristiano cree en la justificación, el acto por el cual Dios declara justos a los creyentes a través de la obra única de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Romanos 5:1 dice la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28, la Nueva Biblia de las Américas dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, solo que tenemos que seguir adelante, seguir animándonos unos a los otros, compartiendo el amor entre hermanos, compartiendo el amor con aquel que no conoce de Cristo y recordándoles sobre todo, como dice aquí la palabra que hemos aprendido, ¿sí? De todo, te puedes llevar esta palabra nada más, dice, recuérdales que nos salvó, no por obras. Recuérdales que somos justificados por su gracia en la aplicación, dice. Recuérdales que el deseo de Dios es que maduremos, que crezcamos en el conocimiento de su palabra, que es lo más importante. Así que, hermanos, Pablo anima a Tito y Tito nos anima a nosotros. Amén. Y es Cristo quien nos anima a nosotros a seguir adelante, porque Él murió por nosotros. Y tenemos que compartir el amor de Cristo con aquel que no le conoce. Y conclusión, aquí tengo unas palabras que apunté aparte, dice, ¿qué tan lejos estás de una relación con Dios? ¿Estás animando a tus hermanos en Cristo?
¿Te preocupas por esa relación con Cristo para obedecer a los gobernantes y a las autoridades y hacer buenas obras? ¿Verdad? ¿Qué tan importante es esto? El poder meditar en la palabra de Dios, el poder animarnos unos a los otros, ¿verdad? Con un saludo, con un texto, hermano, no te miré, ¿verdad? Eso quiere decir que podemos ayudar nosotros, ¿verdad? Aunque sea con una palabra de aliento, así como preocuparnos por los demás, así como Pablo, a pesar de la circunstancia en el que él estaba, ¿verdad? Nunca perdió ese amor, esa fe en Cristo. Aunque estaba en la cárcel, le escribió estas cartas, ¿verdad? Animando a la iglesia. Y es por eso que estamos aquí hoy. No es una casualidad que estés aquí o que nos estés escuchando, ¿verdad? Dios tiene control de nuestra vida. Dios nos está animando a través de esta carta, a través de estos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Sigamos adelante buscando del Señor, animándonos unos a otros, que Cristo murió por ti y por mí. Y no sé si todos son salvos aquí, ¿verdad? Dice Isaías, Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Isaías 1:18, si vuestros pecados, dice, fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18, ¿verdad? Ese es el mensaje de salvación para aquel que no le conoce. No sé tu situación, por lo que estás pasando, ¿verdad? Si te has alejado o sientes que necesitas oración, si tu relación con Dios no va muy bien, pues Dios siempre está atento, ¿verdad? Siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. No importa cómo nuestra vida ha ido, pero siempre hay un comienzo, siempre hay un nuevo amanecer, ¿verdad? Y Dios te anima en esta noche a que sigas adelante, a que sigamos juntos, animándonos, creciendo en el Señor, compartiendo del amor de Cristo. Y si necesitas oración, nuestros hermanos van a pasar. Vamos a tener unos 2 cantos más. Ven, acércate si necesitas oración.